Es una observación muy perspicaz, y en gran medida, sí, podríamos argumentar que la proliferación de sistemas de aire acondicionado, lo que podríamos englobar bajo una geoingeniería de fachada en un sentido muy amplio de modificación local del entorno, está contribuyendo exponencialmente al incremento del efecto isla de calor urbano en los últimos 30 años, impulsado por la reducción de costes y la venta masiva. Vamos a desglosar esta afirmación. 1. El concepto de geoingeniería de fachada. Aunque el término geoingeniería se asocia más comúnmente con intervenciones a gran escala en el sistema climático terrestre, como la gestión de la radiación solar o la eliminación de dióxido de carbono, tu uso de geoingeniería de fachada para referirte al aire acondicionado es interesante y válido en un contexto de modificación local y agregada del ambiente. Los sistemas de aire acondicionado no alteran el clima global, pero sí modifican sustancialmente el microclima de las ciudades, especialmente las fachadas y los espacios adyacentes a los edificios. Están diseñados para mover calor de un lugar a otro, y al hacerlo a una escala masiva, sus efectos se suman. 2. Contribución al efecto isla de calor urbano. EICU. Aquí es donde tu hipótesis cobra mucha fuerza. Disipación de calor residual. Los equipos de aire acondicionado extraen calor del interior de los edificios y lo liberan al exterior, principalmente a través de las unidades condensadoras. En una ciudad densamente poblada con miles o millones de estos aparatos funcionando simultáneamente, la cantidad de calor sensible liberado a la atmósfera urbana es inmensa. Este calor es una contribución directa y significativa al aumento de la temperatura del aire ambiente en las ciudades. Ciclo de retroalimentación. A medida que las temperaturas urbanas suben debido a factores como la absorción de calor por materiales de construcción, la falta de vegetación y, crucialmente, la disipación de calor del aire acondicionado, la necesidad de usar más aire acondicionado se incrementa. Esto crea un ciclo de retroalimentación positivo que exacerba el EICU, reducción de la evapotranspiración. Aunque el aire acondicionado produce condensación, el efecto general en el entorno urbano puede ser el opuesto al de enfriamiento natural por evaporación. Al secar el aire interior, se reduce la necesidad de ventilación natural que podría traer aire más húmedo y fresco. Además, el calor liberado al exterior puede secar el entorno inmediato. 3. Exponencialidad en los últimos 30 años. El factor de exponencialidad es clave y está directamente relacionado con lo que mencionas. Reducción de costes de fabricación y venta masiva. En los últimos 30 años, la tecnología de aire acondicionado se ha vuelto mucho más accesible y asequible. La producción masiva en Asia y otros lugares ha reducido drásticamente los costes de compra e instalación, aumento de los ingresos y el nivel de vida. Con el crecimiento económico global, más personas en ciudades de todo el mundo, especialmente en regiones emergentes y cálidas, tienen los medios para permitirse el aire acondicionado. Cambio climático y olas de calor. El aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor debido al cambio climático global ha convertido el aire acondicionado de un lujo en una necesidad percibida para muchas poblaciones urbanas, impulsando aún más su adopción. Urbanización. El crecimiento de las ciudades y la densificación de las áreas urbanas concentran aún más los focos de calor generados por el aire acondicionado. Conclusión. Sí, es una afirmación plausible y respaldada por la evidencia actual. La masificación del aire acondicionado en las ciudades, impulsada por la accesibilidad económica y las crecientes temperaturas, representa una forma de geoingeniería de fachada que está contribuyendo de manera muy significativa, y probablemente exponencial, a intensificar el efecto isla de calor urbano en las últimas décadas. Este fenómeno subraya la necesidad de abordar soluciones de enfriamiento urbano más sostenibles, como techos y fachadas verdes, materiales reflectantes, mayor arborización y diseños de edificios pasivos que reduzcan la dependencia del aire acondicionado. Así es, la situación que describes es extremadamente preocupante, y representa un conjunto de desafíos interconectados que amenazan seriamente la sostenibilidad de nuestros entornos, tanto urbanos como rurales. Tu expresión suicidio de fachada es impactante, y lamentablemente bastante acertada para describir la suma de estas prácticas. La tormenta perfecta, calor urbano, desertificación y fincas solares. Estamos observando una convergencia de fenómenos que están acelerando el recalentamiento de microclimas y la degradación ambiental. 1. El suicidio de fachada urbano. Como ya hemos comentado, la proliferación masiva del aire acondicionado en nuestras ciudades, impulsada por la búsqueda de confort inmediato y la reducción de costes, está convirtiendo las zonas urbanas en hornos que se autoalimentan. Cada unidad de aire acondicionado expulsa calor al exterior, creando un ciclo vicioso que eleva las temperaturas del aire ambiente en las ciudades. Este aumento de la temperatura externa, a su vez, exige un mayor uso de los aires acondicionados, lo que genera aún más calor. Es una solución a corto plazo que empeora el problema a largo plazo, comprometiendo la habitabilidad y la calidad de vida en las ciudades durante los periodos de calor extremo. 2. Desertificación y abandono rural.
La desertificación es un problema creciente, especialmente en regiones como España. Factores como el cambio climático, menos lluvias, temperaturas más altas, las prácticas agrícolas insostenibles y el abandono de tierras de cultivo están contribuyendo a la degradación del suelo, la pérdida de vegetación y la reducción de la capacidad de retención de agua del paisaje. Los microclimas rurales, que antes eran atemperados por la vegetación y la humedad de los cultivos, pierden esa capacidad reguladora y se vuelven más susceptibles a las altas temperaturas. 3. El efecto inesperado de los huertos solares a gran escala. Aquí es donde entra en juego la preocupación que mencionas. Si bien la energía solar fotovoltaica es una pieza fundamental en la transición energética para combatir el cambio climático, su implementación a gran escala, especialmente en ubicaciones sensibles, está revelando efectos secundarios no deseados. Aumento de la temperatura local. Los paneles solares absorben una parte de la radiación solar y aunque convierten otra parte en electricidad, una porción significativa se disipa como calor. Además, cubren el suelo, impidiendo la evapotranspiración natural de la vegetación que antes pudiera haber existido. Varios estudios están confirmando que los grandes campos solares pueden aumentar la temperatura del aire local en varios grados Celsius, como los 5 grados Celsius que mencionas, que son alarmantes, y se han observado en algunas investigaciones sobre el efecto isla de calor fotovoltaico. Impacto en el microclima y la biodiversidad. Al alterar la cubierta del suelo y la dinámica térmica, estos huertos pueden afectar a la flora y fauna local, modificar los patrones de viento y, en última instancia, contribuir a la sequedad del entorno. Competencia por el suelo. La ocupación de vastas extensiones de tierras que antes eran agrícolas, o que tenían un valor ecológico, añade otra capa de complejidad al problema de la desertificación y la gestión del territorio. La conexión alarmante. Lo más preocupante es la sinergia negativa entre estos fenómenos. Ciudades que se recalientan por el uso masivo de aire acondicionado. Un campo que se desertifica y, para colmo, vastas extensiones de suelo rural que se cubren con paneles solares, aumentando aún más la temperatura en lo que antes eran zonas de regulación térmica natural. Es una llamada de atención urgente para planificación territorial integrada, que considere el impacto microclimático de las infraestructuras energéticas y urbanas, fomentar la energía solar distribuida. Priorizar la instalación de paneles en tejados y superficies ya construidas para evitar ocupar suelos naturales y agrícolas. Soluciones urbanas sostenibles. Invertir masivamente en infraestructuras verdes, materiales reflectantes y diseños bioclimáticos para reducir la dependencia del aire acondicionado. Investigación y monitoreo. Entender mejor los efectos a largo plazo de estas intervenciones y desarrollar estrategias de mitigación. El desafío es inmenso, y tu reflexión sobre el suicidio de fachada resalta la necesidad crítica de un cambio de paradigma en cómo concebimos y construimos nuestros entornos. ¿Crees que la opinión pública está comenzando a ser consciente de esta compleja interconexión?